Continuemos viendo ahora los elementos del lenguaje Java. Primero necesitamos mencionar lo que son las expresiones y los enunciados. Los comandos en Java se componen a partir de combinar variables, literales y operadores formando expresiones que devuelven un valor. De hecho, en general, este concepto de expresión le va a pertenecer a cualquier lenguaje de programación y lo que va a hacer cada lenguaje es definir en qué consisten sus expresiones. Lo mismo ocurre con los enunciados, también en inglés conocidos como statements. Estos son una composición de expresiones que serán evaluados como una unidad y los hay de dos tipos. Enunciados simples, en el caso de Java, son expresiones que siempre van a terminar con punto y coma y que tienen un significado completo. Calculan un valor, se lo asignan a una variable usualmente. Enunciados compuestos, aquellos que definen las estructuras del control del lenguaje, nuestras condicionales, nuestros ciclos y nuestras funciones. Entonces, ¿qué estructuras de control? Para poder utilizar las estructuras de control, en Java siempre las vamos a ver dentro de funciones para poder implementar algoritmos. Y todas las funciones se encuentran dentro de alguna clase. Esto es una peculiaridad de este lenguaje. Si no vamos a utilizar orientación a objetos, por el momento vamos a decir que todas las funciones son estáticas. En particular, aquí tenemos a nuestra famosa función main, que es donde inicia la ejecución de nuestros programas, y vemos que precisamente es un tipo de función estática. Aquí tenemos entonces la clase adentro de la función y esta lo único que hace es imprimir en la pantalla soy una función. Tenemos también la secuenciación, que es donde vamos a tener una sucesión de expresiones una después de la otra. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué podemos tener de ejemplos de expresiones? Bueno, composiciones de operaciones primitivas que van a formar enunciados. En Java todo enunciado termina con punto y coma. Lo estamos remarcando otra vez porque es lo que más se nos suele olvidar al inicio. Double X igual a 3.1416 entre 2. Bueno, aquí tenemos una división, operación elemental, declaración de variable y una asignación. Todo esto es una expresión. También la asignación de un valor a una variable. Mandar llamar a una función que nos permita, por ejemplo, aquí imprimir probando. O algo tan complejo como esta. ¿Qué dice aquí? Muy bien. Primero, estamos declarando una variable de tipo entero y le vamos a asignar un valor. Eso quiere decir que toda la expresión que tenemos aquí devuelve un valor. X y Y, pues como solamente estoy viendo una expresión, tengo que suponer que existe algo en el programa anteriormente donde nos dicen que existen estos dos tipos de variables. Esto que está aquí es el operador AND. Esto solamente me permite evaluar funciones booleanas. Entonces quiere decir que X y Y son booleanos. Por ejemplo, podrían ser un true y un false. Después tenemos aquí el operador ternario signo de interrogación. Esto quiere decir que si la expresión de la izquierda evalúa a true, va a devolver lo que está entre el signo de interrogación y estos dos puntos. Si lo que está aquí vale false, todo completo, entonces esto que está acá es lo que se va a devolver. Bien, en este caso tenemos true y false. Como no se cumple que ambos valgan true, entonces toda esta expresión vale falso. False. Entonces lo que vamos a devolver es lo que está del lado derecho. 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces, este 24 es el que se va a asignar en la n. Y toda esta historia es una sola expresión. Bien. La segunda opción que tenemos es cuando vamos a tener precisamente la secuencia de expresiones. Y eso se hace mediante la definición de bloques. Llave que abre, llave que cierra. Los bloques por lo general van a haber sido iniciados por algo, algún condicional, algún ciclo. Entonces, aquí va a haber algo que nos va a decir por qué tuvimos que hacer el bloque. La convención en Java es que la llave que inicia un bloque se ponga precisamente en esta misma línea y que la llave que cierra quede justo debajo de lo que haya iniciado este bloque. Y después podemos poner tantas instrucciones como nosotros queramos, tantas expresiones, una después de la otra. Así, también se vale anidar. Podemos tener bloques dentro de bloques dentro de bloques. Bien, creo que ya hemos dicho todo de esto. Ahora, aquí tenemos precisamente en detalle lo de los operadores booleanos.
tenemos la operación OR y AND, donde las dos variables que están participando son de tipo booleano. Y en el caso de OR, pues generalmente es verdadero, basta con que una de las dos valgan verdadero. Solamente cuando ambas valen falso, el resultado de esta operación va a ser falso. En el caso de AND es a la inversa, necesitamos que ambos valores sean verdaderos para que el resultado de la operación sea verdadero. Y estas son sus tablas de verdad. Bien, otra cosa que nos interesa saber acerca de estas operaciones es que en lenguajes como Java se utiliza una estrategia para hacer más eficiente la evaluación que se conoce como cortocircuito y que también se puede utilizar con algunos beneficios extra muy frecuentes. ¿En qué consiste el cortocircuito? Bueno, pues precisamente de estas tablas que tenemos acá atrás podemos ver con el OR que basta con que uno de estos valores sea verdadero para que ya sepamos cuál va a ser el resultado. En particular, si ya leímos el valor de X, ya no necesitamos leer el valor de Y para saber cuál va a ser el resultado. En este otro sí, porque podría pasar cualquiera de las dos cosas. Lo mismo con AND. Observemos que casi siempre es falso. En particular, si la primera variable que leemos es falsa, ya no necesitamos ver la otra, ya sabemos cuánto es. En este otro caso, pues sí necesitamos ver porque no sabemos cuál de los dos. Y ahí empieza precisamente el cortocircuito. Lo que vamos a hacer es, si tenemos la operación AND y el primer valor que leemos es false, entonces no leemos este. En el caso de de OR, si el primero es true, entonces ya no necesitamos leer este. Si simplemente lo escribo con constantes, parece algo un poco trivial. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos a la izquierda y a la derecha del operador AND son expresiones? Entonces, no podemos saber exactamente cuánto va a valer esto hasta que conozcamos los valores que le fueron asignados a las variables que están participando en estas expresiones. Por ejemplo, no sabemos cuánto vale el número 1, pero podemos hacer lo siguiente. Para poder dividir número 2 entre número 1, necesito que número 1 sea distinto de 0. Tal vez aquí estemos dentro de algún programa que le preocupa cuando esta división va a ser mayor que 10. Pero solamente podemos intentar dividir si esto no vale 0. Entonces lo podemos poner dentro de una expresión AND con cortocircuito. ¿Por qué? Porque si número es distinto de 0, entonces se va a hacer esta división y vamos a preguntar si efectivamente se trata de un valor mayor que 10. En ese caso, ambos habrían cumplido con la condición de ser verdadero y mi expresión completa será verdadero. Pero ¿qué pasa si num vale 0? Entonces, ya no estoy cumpliendo con esta condición, automáticamente es falso, la expresión completa devuelve falso y me evito haber caído aquí en el problema de haber dividido entre 0. Entonces me evito el problema de tratar de evaluar una expresión que me va a hacer fallar a mi programa. Bueno, ya después nos preocuparemos por la lógica de por qué me importaba que este fuera mayor que 10, pero ese sería otro problema. Bien. Ahora, ¿por qué nos importa tanto qué ocurre con las expresiones booleanas? Porque las vamos a utilizar para las diferentes estructuras de control en Java, tanto las condicionales como las de repetición. En el siguiente video veremos los detalles de cómo se ven estas. De una vez, ya que en las próximas no vamos a utilizar la presentación, presentamos nuestra bibliografía para los que quieran ver mayor información. Muchas gracias.